están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el ministro de Justicia, si es que vamos a tener muchísimos temas que conversar con él. Pero es una jornada donde hay tanto que comentar, así que comencemos de inmediato. Estos son los titulares. Listo para su promulgación quedó el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas por 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Carabineros y la PDI van a pasar entonces a depender de la nueva institución que, entre otras competencias, va a poder pedir a cualquier organismo estatal información secreta o reservada. El superintendente de Salud sostuvo que son las ISAPRES las que deben responder de mejor manera a la polémica generada por la devolución de los cobros en exceso y anunció que se van a reunir con las aseguradoras para mejorar la restitución por vía administrativa. La ministra de Salud respaldó al superintendente afirmando que la ley nació para garantizar el derecho a la salud. Un intenso intercambio en redes sociales por la guagua que esperan el presidente Gabriel Boric y su pareja. El fundador de Republicanos, José Antonio Kast, llamó a defender y promover la vida, mientras que el senador de la UDI, Iván Moreira, pidió no perseverar en el aborto libre. El jefe de Estado respondió que dicha práctica debiera ser una opción segura y legal, mientras se discute si el mandatario hará o no uso del postnatal. En temas internacionales, Francia se quedó sin gobierno, o sea, tienen que renovarlo, no es que no tengan gobierno, tienen que renovarlo, después de que los parlamentarios aprobaran la moción de censura contra el primer ministro. Michel Barnier debe presentar su renuncia al presidente Emmanuel Macron, quien deberá nombrar un nuevo premier. El mandatario hablará mañana en el Palacio del Elíseo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Se está realizando el encuentro anual de la industria, al cual les daba cuenta Matilde Burgos en Agenda Económica, ¿no? Una instancia organizada por la SOFOFA y que va a contar con la presencia del presidente Gabriel Boric. Para conocer más detalles, ahí está Ivo Goitz con toda la información y además ya se ha entrevistado a la mitad de los presentes. Ivo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Así es, estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, un lugar icónico acá en la región metropolitana, Mónica. Un lujo, efectivamente, para esta nueva versión del Encuentro Anual de la Industria 2024, organizado por la SOFOFA, que va a reunir a los máximos exponentes del sector empresarial, autoridades de gobierno, que hay varias, efectivamente acá, muchos ministros de Estado, exautoridades también. Pudimos conversar con algunos exministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera y además también distintos representantes de la sociedad civil. El lema de este año, Mónica, te cuento, es Chile, un puente de encuentro, y sobre la mesa en estos momentos se va a poner el foco sobre la necesidad de volver a crecer a tasas superiores al 4%. Mientras, te aprovecho de contar que están ya presentando al presidente de la República, Gabriel Boric, quien acaba de llegar acá hasta el Museo Nacional de Bellas Artes para ser parte de este encuentro. El presidente, cerca de las 21 horas, Mónica, va a hablar frente acá a la audiencia que se encuentra en el museo, en un discurso largo de cerca de 30 minutos, 25-30 minutos, mientras comienzan los aplausos por el ingreso de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, acompañada por supuesto de la máxima autoridad de nuestro país, el presidente de la República, Gabriel Boric. Dentro de los trastiendas, Mónica, te voy a contar un poco antes de que entremos en los temas económicos. Es que es primera vez que se realiza acá en el Museo de Bellas Artes, y de hecho hubo una reunión importante desde mediados de año entre Rosario Navarro con la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, donde comenzaron a explorar la idea, la posibilidad de que se realizara efectivamente en el Museo de Bellas Artes, algo que fue bien acogido por el gobierno también, así que desde esa fecha se está trabajando para poder realizar este encuentro acá. Yo te decía, sobre la mesa se va a poner efectivamente uno de los temas más importantes, la necesidad de volver a crecer a tasas superiores al 4%, como décadas pasadas en nuestro país, después del retorno a la democracia. Todos reconocen que estamos estancados, ha sido difícil para el Ejecutivo poder sacar adelante su agenda económica. Se reajustaron las expectativas de crecimiento para este año a un 2,4%, luego de que se hablaba, incluso hasta hace algunos meses solamente, de llegar a un 2,6%. El presidente, siendo aún más optimista, a un 2,7%, bueno, quedó en un 12,4%. Todo esto debido a este septiembre negro que tuvimos, donde solamente se creció a un 0,3%. Hay hartas expectativas acerca de los dos discursos, de poder seguir tendiendo puentes por parte de Rosario Navarro, representante de la SOFOFA, su presidenta, pero también de lo que puede decir el presidente de la República, Gabriel Boric, en
Mónica, a raíz de su última intervención frente a los gremios empresariales, donde habló de un pesimismo ideológico por parte de los grandes empresarios de nuestro país, algo que no cayó bien, algo que efectivamente causó polémica, pero que desde los gremios empresariales dicen comienzan a dejar atrás y a dar vuelta a la página porque efectivamente han podido trabajar con el gobierno a pesar de las diferencias que existían en un inicio del gobierno y también las que siguen existiendo hasta ahora. Quiero que pasemos a escuchar, Mónica, a Ricardo Méndez, presidente de la CPC, quien va a salir, recordemos, a mediados del mes de diciembre va a dejar la CPC, va a asumir Susana Jiménez como la primera presidenta de esta organización, hablando acerca de diferencias que existen entre la inversión nacional versus la inversión extranjera. Mucho se habla de que los extranjeros miran a Chile como un buen foco, una muy buena posibilidad de inversión, más los empresarios, el dinero a nivel nacional quizás no está siendo invertido, no se cree mucho, por supuesto, en nuestras posibilidades. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Méndez acerca de eso? Pasemos a escuchar. Autoridades locales, regionales y el presidente del gobierno tienen un punto en términos de que hay inversionistas extranjeros que están comprando empresas aquí en Chile. ¿Y por qué? Porque ven en Chile un país que es más seguro que el resto para invertir. Pero la formación de capital bruto, que es la que realmente a nosotros nos interesa para crear nuevas empresas, para generar mayor cantidad de empleo, para realmente dar un impulso a la economía, esa es la que se ha estancado y son las cifras del Banco Central las que yo señalo, y eso es lo que a nosotros nos debiera preocupar para que efectivamente se incentive esa otra inversión. Entonces, en la medida que esas incertezas que hoy día se producen, por ejemplo, en el tema de las forestales, en el tema de las pesqueras, se vayan resolviendo, yo creo que van a volver las empresas nacionales a invertir en nuestro país. Ahí escuchábamos a Ricardo Méndez. Vamos a hablar un poquito más bajo, Mónica, porque en estos momentos se comienza a entonar el himno nacional. Va a estar interpretado por Mariana Montenegro, cantante, compositora chilena, que en el año 2004 fundó el dúo musical Denver, y además también por el músico y artista visual Gregorio Fontaine. Te decía que pudimos conversar también con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Agenda Económica junto a Matilde Burgos, y ella le consultó acerca de la reforma tributaria, lo que se está conversando estos días. Bajo 7 llaves está guardada finalmente la propuesta que va a hacer el Ejecutivo. Recordemos que tuvieron que dividir el pacto fiscal originalmente para que se fueran aprobando ciertos proyectos para no estancar efectivamente la idea que tenían originalmente en el Ejecutivo, lo que tiene que ver con los proyectos de evasión, elusión, que pudo sortear con buena, no sin un buen debate, con un buen debate en el Congreso, sortear esa valla, y ahora están en la parte de la reforma tributaria que tiene que ver con el alza de impuestos a la renta, por ejemplo, y también qué va a pasar con una posible rebaja al impuesto a las empresas, una que no tiene muy contentos todavía al gremio empresarial. Han presionado para que se pueda bajar de un 27 a un 23%, el gobierno ha insistido en dejarlo en un 25%. ¿Para qué? Escuchemos al ministro Mario Marcel. El mundo empresarial tiene un horizonte más largo. Los políticos siempre están muy preocupados de la siguiente elección, la próxima no está demasiado lejos, pero hace falta actores que miren mucho más allá de eso, y en ese sentido bienvenida la visión de los empresarios. Respecto al tema de la reforma, lo que estamos buscando en el caso del impuesto a la renta es una reforma pro crecimiento que contribuya, por lo tanto, a elevar el potencial de actividad del país, pero al mismo tiempo que sea neutro desde el punto de vista fiscal, o sea que ni aumente ni baje la recaudación neta. Entonces, ¿cuánto se puede bajar la tasa del impuesto por primera categoría? Depende en parte también de cuánto se puede compensar a través de otras fuentes de recaudación. Ahí escuchábamos al ministro Mario Marcel justamente cuando terminan de entonar acá el himno nacional en el Museo Nacional de Bellas Artes. Te cuento cómo sigue este cronograma el día de hoy. Va a haber un homenaje a Alfonso Suet, que va a ser importante. Acá el secretario general de la SOFOFA, Rodrigo Yáñez, va a tomar la palabra para eso, y posteriormente vendrán las palabras de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y luego el presidente de la República, Gabriel Boric. Como último dato, anexo, Mónica, te cuento que acá hay dispuesta
catering de comida bastante amplio para la cantidad de invitados que hay. Estaba a cargo del chef Juan Pablo Mellado, quien ha comprometido parte de su vida con la gastronomía y la difusión de la cultura bajo el lema Comida Rica, así que han estado bien atendidos al menos los comensales acá, que son muchos, ustedes lo pueden ver en las imágenes que les estuvimos mostrando durante la tarde. Está completamente repleto acá la explanada principal del Museo Nacional de Bellas Artes en su interior. Vamos a ver entonces, muy interesantes los discursos porque se marcan puntos políticos importantes y vamos a estar atentos, sobre todo después de la última polémica, al pesimismo ideológico o no de los empresarios denunciados por el presidente de la República. Muchísimas gracias, Ivo. Seguimos muy atentos entonces a tus futuros reportes. Quedamos en contacto, que estés muy bien. Bueno, y mañana va a comenzar la segunda etapa de la intervención de la Plaza Italia y sus inmediaciones, lo que va a contemplar cortes de tránsito en algunos sectores del eje Alameda Providencia. ¿Qué tramo va a estar cerrado? Pongan atención porque Natalia Muñoz nos cuenta. Última vez que se verá la doble vía en este tramo hasta marzo. Ponga atención, porque hay cambios en el tránsito de uno de los puntos más circulados de la región metropolitana. Hasta marzo del 2025 no podrán transitar más los vehículos particulares de poniente a oriente, desde Ramón Corbalán hasta la calle Seminario en la comuna de Providencia. Esto para comenzar la segunda fase de la reestructuración de la nueva Alameda. A partir del jueves 5 de diciembre a las 11 de la mañana comienzan los cortes. Son 360 días de obras, donde el desvío obligatorio será en la calle Ramón Corbalán. El transporte público seguirá funcionando exactamente igual, tanto el metro, por supuesto, como las micros de superficie. Para quienes quieran ir hacia el oriente, es que tomen Diagonal Paraguay, Rancagua y, por supuesto, ahí tienen las distintas alternativas, incluido volver a tomar Seminario. Ya estamos en la etapa 2, la etapa 1 ya está en movimiento, estamos iniciando la etapa 2. Y esto nos está permitiendo avanzar en tiempo y forma en este gran proyecto que creemos nosotros que va a estar terminado en septiembre del año 2025. La primera fase del proyecto Nueva Alameda ya está en ejecución, con obras y cortes entre las calles Merced y el sector norte de Avenida Vicuña Maquena, lo que ya ha generado atochamientos en los horarios punta. No, todos los días aquí, mire, para allá ya está todo con taco Vicuña Maquena, imagínense después, mañana. Aparte de hacer taco, hay un problema que yo no sé por qué la obra lo hacen en esta época. Se iban a achicar a 2 pistas y antes se ocupaban 4. Claramente va a haber mucho más tráfico. Autoridades esperan que en el periodo estival baje el tránsito de vehículos. Se deberán tomar rutas alternativas. Avenida Diagonal Paraguay para luego continuar el trayecto hacia el oriente por la calle Rancagua, o bien por Ramón Corbalán para conectar con Avenida Vicuña Maquena. Si Diagonal Paraguay estuviera desocupado o con baja demanda, todos felices y aquí no pasaría nada. Los tiempos totales de viaje van a aumentar considerablemente, probablemente al doble, al triple. Tenga en cuenta que la alternativa que usted elija va a estar probablemente altamente congestionada. Trayectos que ahora podrían demorar el triple y quienes circulen por los pasos no habilitados se arriesgan a multas, las que serían las mismas que se aplican por usar una pista exclusiva de transporte público, es decir, una UTM, cerca de 64.000 pesos. Nosotros vamos a estar en primera instancia, como te digo, educando, cumpliendo un rol como facilitador del trabajo, y posteriormente vamos a estar en los horarios peak. ¿Habrá o no caos vial? Estará sujeto a evaluación, donde no se descarta que a futuro se realicen reversibilidades de calles, como el caso de Portugal. Esas mediciones no solamente son simples mediciones, sino que también ayudan y colaboran, contribuyen en poder hacer ajustes. Quienes vivan en la zona deberán portar un distintivo para ingresar al sector. Los accesos para residentes y locales estarán resguardados y señalizados, pero los locatarios de la llamada zona cero temen que nuevamente les afecte a sus ventas. Ya venimos golpeados con lo del estallido social, ¿cachai? Y ahora nos anuncian el cierre justo en diciembre, cuando nosotros nos va súper bien. Costado que la gente vuelva, ahora se vuelva a cerrar, o sea, finalmente no sabemos de ningún plan de mitigación. Estamos saliendo de un año que ha sido malo para todos en general y ahora nos pasa esto.
La circulación de la calzada norte de la Alameda de oriente a poniente se mantendrá operativa. Paciencia y planificación, porque el otro lado estará con el tramo cerrado hasta marzo. Ahí se continuará con la fase 3, que tendrá también cortes y obras en el tramo sur de la avenida Vicuña Maquena, en vías de darle una nueva cara al eje Alameda, con una renovada plaza. Avanzamos en otras materias. Listo para hacer ley quedó el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, luego que la Cámara de Diputados diera luz verde al informe que resolvía las diferencias sobre la iniciativa. Se aprobó por 91 votos a favor y va a estar en funcionamiento antes de junio de 2025, según los plazos comprometidos por el gobierno. La nota es de Estefanía Bustamante. Se cierra el debate en esta discusión. Era la última instancia para convertir en ley la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Aprobado y despachado el proyecto a ley. Proyecto despachado tras aprobar el informe de la Comisión Mixta con 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Así se zanjaron las diferencias entre la Cámara y el Senado sobre el llamado proyecto estrella de la ministra del Interior. Se dijo mucho en la sala y es verdad, no es la solución a todos los problemas. No es que automáticamente se va a resolver el problema de seguridad porque tengamos un ministerio. Pero hay que recordar que este ministerio está inserto en una estrategia más amplia de seguridad. Estrategia que se enfocará únicamente en la seguridad pública y tendrá bajo su mando a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Implica una inversión inicial por más de 8.000 millones de pesos y la contratación de 120 personas, punto discutido por un sector de la derecha. ¿Qué nos ofrece? Más burocracia, más funcionarios, más apitutados, más oficinas, más gastos. Creo que no es necesario seguir aumentando la grasa en el Estado. Ministra del Interior, le ofrezco la palabra. Invitaría a no seguir llamando a los funcionarios públicos grasa. Son personas, son trabajadores. Encarguémonos de que sean las personas correctas. Si hacen mal la pega, tratemos de mejorarlos o si no, despidámoslos. Pero no tratemos como grasa a los servidores públicos. Como la creación del ministerio ya estaba aprobada antes de esta votación en sala, poco podían hacer desde el Partido Republicano, mientras que en otros sectores dejaron atrás las críticas para respaldar una propuesta impulsada por el expresidente Sebastián Piñera. Y si hemos estado 3 años discutiendo un proyecto de ley, ¿qué le decimos hoy día a los chilenos si votamos en contra y dejamos una ley deforme? Eso es inaceptable. Yo llamo a la responsabilidad política y tengamos un ministerio. Aquí no es un tema de un gobierno o no, de darle un triunfo o no. No pretendan distorsionar la realidad y después hacer aquí un punto de prensa como que esto es un gran logro de la izquierda del gobierno. No, presidenta, eso no ha sido la realidad. Pero como estamos dispuestos, aunque se ría la ministra como es su costumbre, nos vamos a sobreponer a esto, lo vamos a apoyar. Apoyaron la iniciativa que fortalece a los delegados presidenciales, quienes estarán a cargo de las nuevas secretarías regionales ministeriales, más conocidas como Seremi. Serán parte de los equipos que también tendrán un departamento provincial de seguridad pública. Todo ello dándole una perspectiva integral a la seguridad para abordar los fenómenos dinámicos de la criminalidad actual, pero también de la futura. No es más burocracia como dice la derecha, sino que todo lo contrario, es más eficacia y eficiencia. Yo hago un llamado a no seguir profundizando las diferencias, en entender que la seguridad es la principal prioridad de las y los chilenos y que debe ser tratado con sentido de Estado. Punto de reglamento, diputado Badilla. ¿Por qué no llama al orden al ministro Leiva que tome asiento? Lo que algunos dan por sentado y otros al menos como una broma es el nombre de quien se convertiría en el nuevo ministro. El diputado socialista Raúl Leiva sería uno de los candidatos, donde también figura el actual subsecretario Luis Cordero. Por favor. O sea, pregunta repetida, respuesta repetida. Eso lo va a decir el presidente y él tendrá que anunciarlo cuando lo decida. Y sobre el anuncio de cuándo estará listo el ministerio, la ministra fue clara. Cuando vuelva a dar mi cuenta pública, aquí va a estar sentado una mujer o un hombre que sea ministro de Seguridad. Ese compromiso se va a cumplir y yo creo que se va a cumplir harto antes. Es decir, que antes del 1 de junio del próximo año, el nuevo Ministerio de Seguridad estaría operativo. Para ello ya trabajan en la serie de reglamentos que habilitan su creación antes del plazo aprobado de 1 año y medio para su entrada en funcionamiento. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ministro, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En vivo y en directo, 5 minutos para las 9. Quisiera preguntarle, ¿le toca al Ministerio de Justicia esta creación de un Ministerio de Seguridad
¿Va a hacerle más fácil el trabajo? ¿Se superponen algunas de las funciones? ¿Van a tener que despejar algo o no? ¿O es para usted, por qué es una buena noticia? No, o sea, yo creo que es una muy buena noticia para nuestro país, tener una institución a cargo de la seguridad pública, además ha sido un largo anhelo, esto se viene discutiendo hace mucho tiempo, de hecho, desde el gobierno del presidente Lagos se está discutiendo la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, entonces yo creo que primera cosa es que es una muy buena noticia para el país. Y en segundo lugar, este ministerio crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública y también un Consejo Nacional de Prevención del Delito. Claro. Y en ambos consejos participa el Ministerio de Justicia. Y en ese sentido también para nosotros es muy relevante porque el Ministerio de Justicia tiene relación con el Ministerio del Interior actualmente y va a tener con el Ministerio de Seguridad Pública en esos dos ámbitos que son bien significativos, tanto en el Consejo de Seguridad Pública, porque entre otras cosas, por ejemplo, nosotros coordinamos el sistema de justicia penal. Claro. Entonces la coordinación del sistema de justicia penal es clave en la labor en seguridad pública. Bueno, el rol de gendarmería también. El rol de gendarmería, claro, gendarmería es parte del eslabón del sistema de justicia penal, entonces por lo mismo también la participación tanto del Ministerio de Justicia como de gendarmería en el Consejo Nacional de Seguridad Pública es fundamental. Y en prevención del delito, la labor que nosotros desarrollamos en reinserción social, tanto de adultos como juvenil, también es bien relevante. Generalmente prevención y reinserción van muy de la mano. La prevención especializada que se realiza la mayoría de las veces es con gente que ha estado en alguno de los dos sistemas o en los entornos de la gente que ha estado en alguno de los dos sistemas, por lo tanto esto para nosotros también es una muy buena noticia. Quiero llevarlo a la ley antiterrorista que ha avanzado, pero de parte de su correligionaria del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, y de otros también, en algún momento del Frente Amplio, pero más del Partido Comunista y específicamente de ella, hay quejas respecto de dos aspectos. Uno, este cambio de competencia regional para que jueces de un lugar puedan juzgar delitos en otro, pero yo diría que no tanto en eso, sino lo que ha tenido más énfasis la crítica es en este sistema de metadatos que va a poder de alguna manera recopilar desde los teléfonos celulares información, y lo que ha dicho es bien fuerte. La diputada Plasencia dice que está abriendo la posibilidad con estos cambios a la ley antiterrorista de un espionaje masivo para la ciudadanía. Sí, lo primero ¿Está equivocada? lo primero es que, bueno, la ley antiterrorista también se viene discutiendo hace bastante tiempo. También es una muy buena noticia que en general hay un acuerdo bastante grande en relación a la gran mayoría de los tópicos de la ley. La ley, entre otras cosas, moderniza, por ejemplo, el tipo penal antiterrorista. Entonces lo moderniza, lo objetiva, porque uno de los principales problemas de por qué la ley antiterrorista que tenemos era o significaba no un gran avance o era muy difícil realizar procesos penales invocando la ley antiterrorista porque era un tipo penal muy subjetivo. Entonces esta ley lo que hace, este proyecto lo que hace es objetivarlo. Entonces eso es una muy buena noticia también. Pero vamos al tema de los metadatos. ¿Se está abriendo una posibilidad, le quiero preguntar directamente, porque tenemos tantos temas más que preguntarle, ¿se está abriendo la posibilidad de un espionaje masivo para los ciudadanos? Tantos otros temas que además estos dos temas son del Ministerio del Interior. Además, pero la pregunta es ¿cuál es su criterio? Claro, nosotros como Ejecutivo en ambos temas, en la comisión mixta, por eso decía lo anterior, porque en general el proyecto cuenta con respaldo del Ejecutivo y nos parece una buena noticia. Y estos dos temas, que son los temas que se llevaron a la comisión mixta, el Ejecutivo en ambos temas con la solución final que está saliendo de la comisión mixta no está de acuerdo, ¿ya? O sea, el Ejecutivo considera que hay una vulneración al juez natural, que es lo que establece la Constitución respecto a la jurisdicción, ¿ya? Es decir, que todos podamos conocer previamente cuál va a ser el juez que va a resolver un proceso, ¿ya? Eso es una garantía que está en el debido proceso en la Constitución, y nosotros no estamos conformes con la solución que es arriba la comisión mixta. Y tampoco estamos conformes con la solución a la que arriba la comisión mixta vinculado con lo que se ha denominado el IMSI Catcher, que es esta posibilidad de incorporar metadatos, pero además también que ¿Pero por qué ustedes creen que puede haber un espionaje a los ciudadanos? Es que hay dos cosas. Una es que se amplió el objeto. Ya no solo va a ser para la ley antiterrorista, sino que también para el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces nosotros creemos que eso supera el marco de la ley antiterrorista. Y segundo lugar, porque la forma en que quedó, nosotros creemos que se corren algunos riesgos. ¿Riesgos para la privacidad de las personas? Riesgo para la privacidad de las personas, pero además también en ese sentido no están los suficientes resguardos. Entonces nosotros con estas dos soluciones como Ejecutivo, se manifestó en la comisión mixta, no estamos de acuerdo con la solución a la que se está arribando. Cosa muy distinta es que sí estamos de acuerdo con
el proyecto de ley antiterrorista que actualmente está prácticamente ya acordado en el Congreso. Quiero llevarlo al tema de las cárceles y quiero preguntarle si esta nueva, más que nueva, la ampliación de la cárcel en barrio Pedro Montt, donde nos encontramos, si se ha conversado el tema con las nuevas autoridades de la Municipalidad de Santiago y si eso es así, ¿qué acogida han tenido? Sí, bueno, primero que todo, la ampliación de las cárceles es una política que nosotros estamos llevando adelante en un plan maestro de infraestructura penitenciaria con el objeto de dotar a nuestro sistema penitenciario de las plazas necesarias y suficientes que debe tener para enfrentar los desafíos que tenemos a nivel penitenciario. Es decir, principalmente para disminuir o tratar de eliminar la sobrepoblación, que es un problema para cualquier sistema penitenciario. En ese sentido, en el presupuesto ya del año 2025 entran los recursos para iniciar el proceso de ampliación de la cárcel de acá de Santiago 1, que es precisamente, como usted dice, aquí a un costado de donde nos encontramos, donde ya hay 3 establecimientos penales que son muy grandes, 2 que son muy grandes y 1 que es muy especial. Por eso, ¿pero lo han conversado con las nuevas autoridades? Nosotros lo conversamos en su momento con las autoridades vigentes, sí, que son todavía las autoridades Yo lo sé, vigentes. yo le quiero preguntar, pero en concreto, con el nuevo alcalde, Mario Desbordes, ¿han conversado? ¿Lo van a conversar? No lo hemos conversado con el nuevo alcalde asume el 6 de diciembre. Una vez que él asuma, nosotros, por cierto, le hemos señalado, lo hemos dicho públicamente, principalmente, que estamos disponibles para conversar con él, darle a conocer el proyecto, ver también aquellas medidas de mitigación que sean necesarias para el barrio, para el sector. Nosotros, yo creo que esto es bien relevante, Mónica, decírselo a los ciudadanos también. Actualmente acá en Pedro Montt, en los 3 establecimientos penitenciarios, hay más de 10.000 personas privadas de libertad. ¿Ya? En Santiago 1 en particular, nosotros estamos pagando actualmente sobrepoblación. Es decir, la cárcel tiene más población de la que debiera tener. Las 1.600 plazas que nosotros estamos pensando en ampliar Santiago 1, dentro de las cuales va a haber 400 plazas para alta y máxima seguridad, tienen que ver principalmente con ordenar lo que está acá mismo. Con descomprimir. Con descomprimir. No es como gente nueva que llegara, sino que es entregar el espacio que se requiere para las personas que tenemos acá, que en la situación en la que están ahora es un riesgo más grande que si tuviéramos el espacio suficiente. O sea, no llegarían presos nuevos, sino que se habilitaría un espacio mejor para los que ya están, para hacerlo más seguro. Exacto, tal cual. Clarísimo. Yo creo que no necesariamente la gente tiene claridad en eso. Por eso es importante. Por eso es importante, me parece importante recalcarlo. Sí. O sea, entonces no llegaría a Santiago 1 presos nuevos, sino que se bajaría la sobrepoblación. Exacto, es ordenar uno de los problemas que tenemos acá, precisamente en el sector de Pedro Montt. Ahora, ¿se ha pensado, usted me puede decir que sí o no, digamos, pero la pregunta es, ¿se ha pensado en crear un recinto similar a Capitán Llaver, que es para delitos económicos fundamentalmente, pero solo para hombres? ¿Para mujeres o la idea es que no existan estas llamadas cárceles VIP? Sí, primero que todo, nosotros en nuestro sistema no tenemos cárceles VIP. ¿ya? En el sentido, lo que tenemos son cárceles que, según el tipo de segregación que se requiere, se habilitan para las personas en razón del tipo de segregación. Ya, pero convengamos en que más allá de la segregación, si uno fuera preso, casi quedaría la vida por estar en Capitán Llaver y no estar en cualquier otra cárcel. Depende. Usted me va a decir que no es mejor la condición. ¿Por qué le voy a decir depende? Para la calidad de la cárcel. Porque, por ejemplo, estamos construyendo módulos para personas en situación de discapacidad, que tienen más facilidades que las que hay acá. Ya, pero eso es una súper excepción, que maravilloso que así sea. Por cierto, pero entonces ahí tenemos tipos de segregación que son especiales. Ya. Tenemos tipos de segregación para personas mayores también, que estamos construyendo. De hecho, en las ampliaciones que estamos haciendo, estamos contemplando. Ya, pero en concreto, yo le pregunto, ¿se ha pensado en crear una cárcel como Capitán Llaver, segregada para personas imputadas preferentemente de delitos económicos, para mujeres, o eso no está dentro de los planes? Voy a hacer una explicación un poquito más larga. Ya, a ver. ¿Ya? Nosotros, en materia de mujeres, tenemos un plan de condiciones penitenciarias para las mujeres privadas de libertad. Es un plan que presentamos, que lo hicimos con asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se lo presentamos a la sociedad civil, que recibimos sus recomendaciones, que ya lo presentamos públicamente, que tiene medidas de corto, mediano y largo plazo y que nos estamos haciendo cargo de las situaciones más apremiantes. Este plan lo presentamos a finales del año pasado y dentro de las situaciones más apremiantes teníamos a las mujeres privadas de libertad en situación de embarazo, o con niños o niñas menores de 2 años. ¿Ya? Eso era, todos los actores coincidieron, esa es la situación más apremiante de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. No teníamos todavía el caso de Leonarda Villalobos, que es un caso que originó la discusión, por así decirlo, con
la necesidad de tener un anexo o una cárcel o un módulo para personas vinculadas con delito económico, lo tuvimos este año. Ya. ¿Por qué le digo esto? Porque el plan es dinámico. De hecho, en el plan hemos incorporado otras situaciones. Y esto es algo que estamos analizando en el marco del plan. Pero están analizando crear un recinto o un módulo especial para mujeres condenadas o bien acusadas solamente de delitos económicos o no. Lo que quiero decir son dos cosas. Primero, que tenemos un plan para las condiciones de mujeres privadas de libertad. Y en ese plan nos hemos estado principalmente ocupando de las cosas más apremiantes. Este año surgió un caso de una mujer condenada, o mejor dicho, imputada por un delito económico. Leonardo un caso. Villalobos. A raíz de ese caso, nosotros hemos estado revisando la posibilidad de tener módulos para mujeres que estén o imputadas o privadas de libertad por ese tipo de delitos. Ya, Efectivamente. están analizándolo. Lo estamos analizando, Ya. pero tenemos un caso. ¿En Chile no hay ninguna mujer No tenemos imputada más de delito casos. económico? No tenemos más casos por ¿No? ahora. Ni uno. No. Más, o sea, pueden Yo no haber sé, pueden sí. haber más mujeres imputadas por Ya. delito económico, Sí. pero que no se encuentren con Privadas la medida de cautelar de prisión preventiva. que es lo que ha Usted- originado la discusión. Usted es militante del Partido Comunista y el tema de los derechos humanos para su partido ha sido un tema fundamental de defensa y reivindicación. Y en ese contexto quisiera preguntarle si usted coincide con que no es necesario cerrar Punta Peuco o bien que no es necesario que no se destine a personas acusadas de delitos de lesa humanidad. O sea, lo que yo le puedo decir hoy, quien me toca hacerme cargo como ministro de Justicia, y también lo dije antes como subsecretario, en la que tenemos una situación de sobrepoblación muy importante, que es uno de los principales desafíos. Eliminar la sobrepoblación es uno de los principales desafíos que tenemos. No estamos en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario. Entonces, hay cuestiones prácticas que, más allá de lo que uno pueda tener en su foro interno, hay cuestiones prácticas que la respuesta es muy sencilla. Nosotros actualmente no estamos en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario. ¿Pero le gustaría redestinarlo? Es decir, por ejemplo, es que el punto es, ojalá que todos los presos en Chile tuvieran las condiciones que existen en Punta Peuco, en Capitán Llaver. Yo creo que eso sería lo óptimo, me imagino, sobre todo si pensamos en reinserción. Pero el Partido Comunista, a lo largo, desde el retorno a la democracia, desde que se crea en el fondo Punta Peuco, porque no existía al comienzo, sí pedía que se cerrara Punta Peuco. Entonces, usted hoy día es funcionario de un gobierno, yo lo entiendo, pero como militante del Partido Comunista, ¿no adhiere a aquello, a que sí se debiera cerrar o sacar de ahí a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad y destinarlo a otros delitos menos graves? Sí. Yo en esta entrevista le respondo como ministro de Estado y como ministro de Estado mi respuesta tiene que ser responsable en razón de la situación en la que tenemos. La situación que tenemos... Yo no decía cerrar, decía redestinar. Claro, pero la situación que tenemos es que hoy por hoy no podemos cerrar ningún establecimiento penitenciario. Pero no lo pueden redestinar. Y eventualmente podemos efectivamente hacer redestinaciones. De hecho, entonces hay, lo pregunto de por otra ejemplo, forma, ¿están pensando en redestinar a los reos de Punta Peuco para otro lugar? Nuestra prioridad el día de hoy es la ampliación de establecimientos penitenciarios y es la organización completa del sistema penitenciario. O sea, no es algo que está en carpeta ahora. No es nuestra prioridad el día de hoy. Ok. En el Poder Judicial quiero preguntarle si hay avances en la tramitación de este proyecto, que ya parece que hubiera sido hace 5 años el tema, y fue hace nada, de cambios en el nombramiento en el Poder Judicial, o pasada la efervescencia inicial respecto a este tema, ya no es prioritario tampoco. La reforma al sistema de nombramiento la estamos discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara. Esta es una reforma que ya se ingresó, la presentamos en términos generales, estamos en la etapa de audiencias y para nosotros es prioritario. De hecho, ¿Ustedes creen que va a salir en este gobierno? Nosotros esperamos avanzar lo más posible y ojalá que efectivamente se pueda aprobar en este gobierno. Ojalá. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que sea una buena reforma, una reforma constitucional, entonces tiene un quórum complejo. ¿Sí? Pero creemos que hay bastante coincidencia en los actores políticos de que es necesaria una reforma al sistema de nombramiento. ¿Tienen esperanza en que logre salir en este gobierno? Tenemos esperanza y estamos trabajando para ello. Que ya. no es solo tener esperanza. No, sí, porque de hecho, por ejemplo, acabamos de aprobar en la sala del Senado una reforma muy importante que había poca esperanza de que pudiera realizarse, que es la reforma al sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores. Entonces, teniendo el 50% de los notarios, parientes, en el Parlamento o en el sistema político y en el Poder Judicial, el lobby que ejercen es fuerte.
Por lo mismo, entonces... O sea, me reconoce que es así. Por lo mismo es importante avanzar en aquello. Y de hecho se hizo acabamos de aprobar el día de ayer esta reforma en la sala, va ahora a tercer trámite. Habían pocas expectativas de que pudiéramos efectivamente avanzar en aquello. ¿Van a bajar los precios de los trámites? Nosotros creemos que pueden bajar porque vamos a establecer fijación de tarifa. Nosotros estamos haciendo un proceso bien ordenado. Primero hemos hecho un reajuste de los precios de los receptores. Ahora estamos haciendo todo el proceso para revisar los precios que cobran los notarios y posteriormente vamos a comenzar con conservadores. Ya, o sea, no tiene una cifra, pero hay una estimación inicial de que podrían bajar los precios. Porque además el nuevo proyecto establece bandas de precio, entonces eso va a permitir mayor competencia, va a estandarizar los precios y va a haber más control sobre los precios. Entonces, efectivamente creemos que eso implicaría que se disminuyan los precios que se cobran por las distintas trámites que uno realiza. Va a haber precios fijados y deberían bajar además, los precios van a haber topes. Y además va a haber mucha fiscalización, porque los usuarios van a poder ir al Servicio Nacional del Consumidor y además también van a estar los fiscales judiciales que se le entregan más potestades para fiscalizar el trabajo de los notarios, archiveros y conservadores. Si entiendo bien, va a haber un monto máximo de lo que se puede cobrar, pero dada la competencia, usted que dice que es mayor que va a haber, podrían bajarse los precios por debajo, digamos, de ese tope. Tal cual, sobre todo en el caso de los notarios. ¿Quedó satisfecho con el oficio que ayer mostramos en CNN Prime que le envió el fiscal nacional Ángel Valencia sobre lo hecho y lo que se pretende hacer para evitar filtraciones de causas del Ministerio Público? ¿Cómo lo recibió? Nosotros valoramos de una manera muy importante que el fiscal nacional esté tomando medidas, tal y como señala en el oficio, que son medidas bien robustas, para asegurar el secreto de las investigaciones que son reservadas. Y esto es muy, muy importante porque las investigaciones reservadas están reservadas precisamente porque si son públicas pueden correr riesgo las investigaciones. Entonces es muy relevante que el fiscal nacional haya tomado un conjunto de medidas. Este conjunto de medidas él las señala con mucha sistematicidad y además son medidas muy importantes y en ese sentido nosotros las valoramos y además nos propone un conjunto de medidas también, principalmente 3 medidas que eventualmente nosotros evaluemos como colegisladores para ingresar al Congreso Nacional y nosotros la estamos estudiando. Esto lo hizo recién ayer. Pero quedaron satisfechos, dice usted, entonces, con las medidas que anuncia. Tengo que pasarlo rápidamente. Más que satisfechos, las valoramos profundamente. Valoran, ya. Valoran profundamente. Porque nosotros no nos tiene que satisfacer las medidas que tome él en el ejercicio de su función. La independencia, ya. Vamos por pero los sí las casos valoramos de una manera muy importante. Del momento. Quiero preguntarle, las 2 denunciantes que denuncian acoso por parte de Francisco Cofré en La Moneda, hicieron la denuncia en noviembre de 2022 y las echaron el 29 de diciembre de ese año, sin decirles razones. El denunciado, en medio de un sumario, se quedó 1 año y medio más trabajando. Yo quiero preguntarle si ustedes tienen claridad de por qué las sacaron y si hay otras denunciantes más en La Moneda respecto de Francisco Cofré, porque la información que yo tengo es que hay más denunciantes. Sí, más de 2. Yo no tengo antecedentes en detalle respecto a eso, no me corresponde a mí tampoco como ministro de Justicia, eso es otra repartición. Lo que nosotros sí Pero me imagino que es un tema de preocupación para el gobierno Lo que sí tenemos completo. muy claro es que al denunciante se le hizo un sumario administrativo y a raíz de ese sumario administrativo fue destituido. Entonces eso nos parece muy relevante y muy importante, que en el fondo las personas tengan la certeza de que, y es el llamado que también hacemos, sobre todo ahora que hemos renovado y que de una u otra manera hemos actualizado los protocolos en razón de la ley Karin, el llamado que nosotros hacemos es que las personas denuncien cualquier situación de acoso, de violencia, pero no se le apartó de maltrato. A él de su cargo. Eso no es... Lo otro que le digo, hay más denunciantes, ¿no? No, ese antecedente yo no lo tengo al menos. Ya. ¿Y por qué no se le apartó de su cargo? Lo que no significa que no haya. Ya. Es un antecedente que yo no... O sea, yo no lo tengo. Yo lo sé. Ah, bueno, hay está más. bien. Entonces, hay más. Hay más denunciantes que 2. Yo eso no lo conozco. Sí, hay más. Y la pregunta es, ¿por qué no la apartaron de su cargo? Bueno, los sumarios administrativos tienen un procedimiento y la decisión de apartar o no a alguien de su cargo es una decisión que propone principalmente el fiscal de ese sumario. Yo desconozco en este caso si eso se hizo o no y si el fiscal tomó esa medida de protección para las víctimas. Los fiscales son alguien que realiza esta labor de manera independiente. Entonces, en el procedimiento es... el fiscal que haya llevado este proceso el que tiene que responder la pregunta que usted señala. Para irnos a otro caso, yo quiero saber si usted está en conocimiento de que
incluso el jefe de asesores, Miguel Crispi, sabía de la queja de estas dos mujeres y que tuvo conocimiento, de hecho, el 3 de enero del 2023, de estos dos casos, de estos despidos, en noviembre de 2022, un mes después de haber denunciado, que parece bastante incomprensible que se haya producido así. Y obviamente que surge la pregunta de nuevo de qué se hizo para proteger a las denunciantes y por qué se las echa a las dos un mes después de denunciar un caso de acoso laboral y sexual. No, yo no tengo antecedentes de lo que usted señala, no me corresponde a mí tampoco tener esos antecedentes, así que yo creo que esas son preguntas que se debieran responder en otro espacio. Era solo por si sabía, pero efectivamente Miguel Crispi supo de este caso en enero de 2023. Quiero preguntarle respecto cómo toma como miembro del gobierno y de un gobierno que se califica como feminista las palabras que nos dijo acá en CNN Chile la abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, que dijo que lo más terrible para ella, para la denunciante, aparte de los eventuales delitos que denuncia, obviamente que eso es lo más tremendo que le puede pasar, digamos, y tendrá que determinarlo la justicia, pero dijo que desde el punto de vista personal, lo más doloroso era que esto hubiera pasado en un gobierno que se calificaba como feminista. ¿Cuál es su reflexión? Sí, a mí no me toca o no me corresponde referirme a lo que señale o no señale la abogada de la denunciante. Lo que yo le puedo decir es que nuestro gobierno, en términos de convicciones en estos temas, no solo ha actuado en razón de esas convicciones, sino que también ha impulsado un conjunto de reformas legales para que, por ejemplo, las mujeres puedan cobrar las pensiones de alimentos que se les adeudan, para crear un registro, para intensificar las labores o mejor dicho, trabajar en el sistema de cuidado. Es decir, una cosa son casos concretos, puntuales, donde por cierto siempre se pueden revisar las actuaciones. ¿Pero a usted no le duele también a usted que esto haya ocurrido en un gobierno que se define como feminista? Yo creo que a todos nos duele la situación en sí misma. En el fondo son cosas que no debieran, que nosotros estamos tratando de que se erradiquen de nuestra convivencia diaria. En el fondo, la violencia a las mujeres, la violencia de todo tipo, son cuestiones que queremos que se erradiquen y creo que nos va a doler en cualquier circunstancia. Si esto nos duele más a las personas que tenemos estas convicciones, yo creo que por cierto. Yo creo que eso es de todas maneras. ¿Ya? Este tipo de cuestiones no nos gustaría que ocurriera. ¿Ya? Pero lo importante es que... ¿Ella se refería en todo caso a la reacción del gobierno? No, está bien. Yo lo que le estoy diciendo es que no nos gustaría que ocurrieran este tipo de situaciones. Es decir, que haya personas que denuncien ser víctimas de delitos de tipo sexual. Eso yo creo que en general... Bueno, me imagino que a nadie. Si la pregunta es si le duele más que haya esta crítica y esta sensación de desamparo de la denunciante, con un gobierno que haya dicho en su ministra del Interior que podrían haber hecho las cosas mejor y en que se equivocaron. Entonces, si le duele más que esos errores del gobierno, la forma de reaccionar, se hayan producido en un gobierno que se califica feminista. Si eso es más doloroso o no, como lo es para la denunciante. A nosotros nos duele la situación en general. Okay. Y en ese sentido, por cierto, nos duele que haya ocurrido esto y que si las cosas se pudieran haber hecho mejor, por cierto, y ya lo dijo la ministra del Interior, y creo que su declaración fue muy contundente en ese sentido. Quiero cerrar con el caso Audios, porque hoy día han habido importantes informaciones, pero antes una sola cosa breve del caso Monsalve. En concreto, ¿en qué se tradujo este aprendizaje que han dicho varios personeros de gobierno que hicieron a raíz del caso Monsalve? Por ejemplo, no sé, en alertas internas, van a haber modificaciones, actualización de protocolo. En concreto, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, en su ministerio. Bueno, nosotros tenemos los protocolos actualizados. Ustedes en materia, tenemos los protocolos actualizados en materia de ley Karin. Estamos tratando siempre de cualquier situación nueva, analizarla muy detenidamente. De hecho, por ejemplo, antes que se entrara en vigencia la ley Karin, nosotros hicimos una jornada con todos los directivos del Ministerio de Justicia y sus servicios relacionados para que se actualizaran precisamente en la ley Karin, y ambas subsecretarías, tanto la de Derechos Humanos como la de Justicia, actualizaron sus protocolos. ¿Qué gravedad le asigna usted a la declaración que para los créditos hoy ha dado a conocer en un artículo de Catalina Batarse y Leslie Ayala en el diario La Tercera? La declaración del hay que ponerle un poquito de contexto, del ex ministro de la Vivienda, Felipe Ward, en su declaración judicial, dice que tanto Luis Hermosilla, el abogado, como Andrés Chadwick influyeron en agilizar el proyecto Parque Capital. Y se lo pregunto todo esto en el contexto que ya haya anunciado, no es ninguna infidencia, una reformalización
por tráfico de influencia de parte de la Fiscalía hacia solamente el abogado Luis Hermosilla. Entonces quisiera preguntarle qué gravedad le asigna usted, mientras Andrés Chadwick ha negado que hizo alguna gestión. En la entrevista también con CNN Prime, Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Luis Hermosilla y su hermano, dijo que como parte de, así le llamó él, asesorías integrales, tanto Luis Hermosilla como Andrés Chadwick recibían dinero de parte de los Jalaf por realizar gestiones. Él dijo asesoría integral que incluía temas judiciales y temas también de lobby, como pedirle lo que le habría pedido al entonces ministro de la Vivienda, Felipe Ward. Hecha toda esta introducción para explicar bien el contexto de la pregunta, quisiera que usted me contara qué gravedad le asigna a lo que es una declaración judicial del exministro de Vivienda. Sí, primero que todo, yo soy muy respetuoso de los roles que tenemos cada uno de nosotros. Y yo como ministro de Justicia no me corresponde asignarle ningún tipo o de valor o de disvalor a ninguna declaración que se emita en términos judiciales. Serán el resultado de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público o los tribunales de justicia, definitivamente, los que asignen valor o no a las declaraciones que se emitan. Yo creo que es muy relevante acá que la investigación sea lo más rápida posible, lo más oportuna posible, que podamos conocer efectivamente lo que ahí ocurrió, cuáles son las vinculaciones que existen realmente en este tipo de situaciones y que podamos los ciudadanos tener un sistema de justicia que efectivamente nos dé respuesta de este tipo de situaciones que son graves en sí mismas, porque hay involucradas personas que han tenido roles públicos. Pero ahí lo importante es que las instituciones, como se dice, funcionen adecuadamente. Pero la gravedad, en el fondo, los delitos que se investigan tienen que ver con la fe pública, ¿no? Por cierto, por lo mismo decía, en este tipo de investigaciones es muy relevante que tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia puedan esclarecer prontamente esto. Porque ahí lo que nosotros necesitamos como ciudadanía es certeza. Lo que necesita el gobierno también para poder entregar un acceso a la justicia, que es el rol del Ministerio de Justicia, entregar acceso a la justicia, que el sistema funcione adecuadamente, lo que requiere son de certezas que den cuenta a la ciudadanía de que en cualquier caso, independiente de las personas que estén involucradas, va a haber una justicia objetiva y oportuna. Cierro preguntando lo siguiente: la defensa de Luis Hermosilla pide una audiencia para frenar el envío de los chats con otros funcionarios públicos, que parece que son bastantes, por parte de la Fiscalía al Consejo de Defensa del Estado. Y esto, claro que les influye como gobierno, les importa, me refiero porque el Consejo de Defensa del Estado, en este caso, cautela lo que tiene que ver con la ética pública, no solamente las platas fiscales, no, tiene que ver con la ética y la probidad. Es una de sus funciones fundantes en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál es su opinión como ministro de Justicia respecto de si debe o no tener acceso el Consejo de Defensa del Estado a estos chats para poder evaluar si es que eventualmente hubo o no delitos por parte de funcionarios públicos? Sí. El Consejo de Defensa del Estado es un órgano independiente del gobierno. Es un órgano que lo que busca precisamente, como usted señaló, es cautelar, entre otras cosas, los recursos públicos, y por eso tiene la posibilidad de querellarse, como también perseguir delitos funcionarios, ¿ya? Pero es un órgano independiente del gobierno que toma las decisiones respecto a cómo va a actuar en los procesos judiciales, con un consejo que es un consejo plural, que han nombrado los distintos gobiernos, ¿ya? Esa es la vinculación, por así decirlo, que tiene con el gobierno. Y en este caso el Consejo ha tomado la decisión de querellarse y ha tomado la decisión de seguir ciertas acciones judiciales y, por cierto, tendrá que hacer valer sus posiciones dentro del proceso judicial. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Conversamos poco de los temas de justicia. Se nos quedan pendientes porque notario, hay el nuevo sistema de identificación, pero los temas carcelarios. No, temas carcelarios conversamos. Pero bueno, no porque hay tanta contingencia. ¿Qué quiere decir? El guionista de este país está... El 16 de diciembre lanzamos el nuevo sistema de identificación. Ya ahí lo invitamos para que nos cuente. Perfecto. Pero hablamos del sistema de identificación. Sí, pero por supuesto. Okay. Ya. Muchas gracias, ministro. Gracias. Bueno, y sigue el intercambio de declaraciones entre la una alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Esto tras las críticas de la jefa comunal, que cuestionó el poco, comillas, oficio, fueron sus palabras, de las actuales autoridades. Desde La Moneda, en tanto, le instaron a responder por los vínculos de la municipalidad con el ex fiscal Guerra. Colomba Eichholz nos cuenta. La política es un oficio que se va aprendiendo con el tiempo. Y aquí se ha notado mucho que llegaron de la universidad al gobierno y eso no funciona. Fueron las
críticas que emitió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, al ser consultada por el manejo que ha tenido el gobierno frente a la crisis que gatilló la denuncia por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Emplazamiento al Ejecutivo que no cayó bien en La Moneda y quedó en evidencia con la réplica que hizo la ministra Camila Vallejo en la vocería a comienzos de esta semana y en una actividad en la Universidad de Chile el día martes. El amateurismo es salir corriendo ante preguntas de la prensa difíciles. Yo no sé si tendrá que traspasarnos esa experiencia la alcaldesa. Entonces yo creo que en estas cosas llamaría un poquito más a la humildad. Está hablando ni más ni menos que del presidente que eligió todos los chilenos. Y es que haciendo alusión al reconocido momento en 2019 cuando la jefa comunal decidió no seguir respondiendo las preguntas de la prensa y salió corriendo, es que la ministra vocera de gobierno replicó. Pero no se detuvo en eso y en 2 ocasiones también llamó a la jefa comunal a transparentar el vínculo de la Municipalidad de Providencia con el exfiscal Manuel Guerra, quien hoy es investigado en una de las aristas del caso Audio. La posible candidata a la presidencia, Evelyn Matei, ha guardado silencio respecto a la pregunta sobre el fiscal Guerra y los recursos municipales implicados. Nosotros tenemos más o menos más de 300 contratos a honorarios en la municipalidad y yo no tengo vínculo con cada uno de ellos. Este fue un contrato por 5 meses en que el trabajo se hizo. Yo quisiera invitar no solamente a la ministra, sino que en realidad a todos los que estamos en política, a que nos ocupemos a los temas que de verdad le importan a los chilenos. Además, la saliente jefa comunal de Providencia aseguró no ser la única que ha expresado críticas al manejo que ha tenido el gobierno, apuntando a que el descontento ha venido incluso desde el propio sector oficialista, el mismo que no tardó en cuestionar la presencia que, por ejemplo, la alcaldesa tuvo en la campaña del candidato a gobernador Francisco Orrego. Decirle a la candidata Matei que la experiencia no se mide en años, ¿no? La experiencia se mide en la capacidad de construir acuerdos, de dialogar con quien piensa distinto, y creo que en eso ella deja mucho que desear. Lo que hemos visto de la candidata Matei es que ha apoyado a candidatos como Francisco Orrego. Acá la ministra Vallejo le ha transmitido a la candidata Matei lo que muchos pensamos, y por muy incómodas que sean las preguntas, hoy día tiene que esclarecer cuál era el vínculo que tenía con el ex fiscal Guerra, por qué llegó a la Municipalidad de Providencia. Cuestionamientos en los que la oposición no se centró y los parlamentarios de Chile Vamos cuestionaron el trabajo que la secretaria de Estado ha realizado en el último tiempo para abordar temas como la denuncia contra el presidente Boric y las devoluciones de las ISAPRES. Primero nos dice respecto del presidente Boric que las denuncias no son verosímiles, después nos dice que la forma de pago de las ISAPRES fue inventada en el Parlamento cuando fue diseñada por el Ejecutivo en su iniciativa exclusiva. Yo le diría a la ministra Vallejo que cuando le vuelva a achuntar, cuando vuelva a decir la verdad, cuando vuelva a ser vocera de gobierno, podemos contestarle feliz de la vida. Antes de atacar, debería tener un mínimo de autocrítica y reconocer que el gobierno ha cometido errores graves. Y creo que Evelyn Matei no debería caer, digamos, en esto que está haciendo la ministra Vallejo, porque creo que realmente no contribuye en nada. Ante la inminente salida de la alcaldesa de la Municipalidad de Providencia y la instalación de su comando para las elecciones presidenciales, que concentra sus operaciones en Apoquindo 3001, La Moneda ya comenzó a desplegar su estrategia para quitarle fuerza, según consignó La Tercera, fórmula que consiste en provocar a la jefa comunal para esperar réplicas que eventualmente la puedan perjudicar. Con la presencia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el superintendente Víctor Torres, la Comisión de Salud del Senado sesionó para evaluar los procesos de devolución de las ISAPRES en el contexto de la ley corta. La principal controversia surgió a raíz de los bajos montos que serían devueltos por las aseguradoras, los que en algunos casos no excederían los 1.000 pesos mensuales. Por lo mismo, los parlamentarios realizaron las consultas correspondientes y emplazaron a las autoridades de gobierno a revisar los procesos ya establecidos y los montos de pago para responder a las expectativas de los afiliados. Junto con ello, anunciaron que van a enviar una nota de protesta a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, por sus dichos sobre las modificaciones realizadas desde el Congreso a la ley corta, desmarcando al Gobierno de la propuesta. Nosotros vamos a ahondar en la versión
del Consejo Consultivo, porque yo no me quedo satisfecho con lo que aquí ha dicho la autoridad. Se lo digo sinceramente. ¿Hay buen ánimo? Buen ánimo. ¿Plazos y metas? No, señor. Y aquí la responsabilidad la tienen ellos, porque ellos visaron, aprobaron, revisaron cada uno de los planes de devolución que hoy día está llegando a la gente. Y yo me pregunto, si de aquí a la Navidad a la gente le van a empezar a dar las chauchas, hablemoslo en castellano, esto se va a judicializar. Y eso significa que mucha gente indignada, que no es lo que yo deseo ni busco, pero creo que si no se resuelve ahora, y eso es el emplazamiento que le hemos hecho, que esto tiene que ser un problema de tiempo y plazos muy breves. Hemos acordado como Comisión del Senado enviar una nota de protesta a la vocera de gobierno por sus declaraciones, con copia del presidente de la República. Me parece inaceptable que trate de responsabilizar al Congreso cuando el gobierno es colegislador en esto, y además este proyecto de ley o esta ley de corta de ISAPRES es materia de seguridad social, que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, nada se podría haber aprobado acá sin la anuencia del gobierno y del todo el Parlamento. Dicho eso, a nosotros nos parece que las explicaciones en términos financieros, en términos económicos, pudiesen ser razonables, pero la solución política de esto nos parece que tiene que ser distinta. Creemos que efectivamente, y esperamos que así sea, que las materias administrativas que el superintendente ha señalado puedan ser activadas, pero lo antes posible. También coincidimos que no necesariamente tiene que haber una legislación, porque además esa legislación tiene que provenir del gobierno, dado que es materia de seguridad social. Por lo tanto, lo que ocurre en la Cámara es inconducente porque son proyectos completamente inadmisibles. El presidente Gabriel Boric confirmó que se van a convertir en padres junto a su pareja, Paula Carrasco. El anuncio provocó felicitaciones de todos los colores políticos, aunque algunos mensajes vinieron acompañados de peticiones, como la del senador Iván Moreira. Nos lo cuenta Macarena Román. Y que pueden llegar súper lejos, que nadie les diga que no. Ustedes pueden llegar a donde quieran. Horas después de entregar este mensaje a niños y niñas en Lo Prado, el presidente Gabriel Boric confirmó sin duda la noticia más importante de su vida. La vida y sus Big Banes. Traerás a junio cada primavera, puntito. Con esas palabras, el mandatario le contó al mundo la llegada de su primer hijo, noticia que provocó miles de comentarios. Las felicitaciones llegaron de forma transversal a él y su pareja, Paula Carrasco. Es una noticia linda, es una noticia que yo creo que a todos nos trae mucha alegría. Y por lo tanto, solo cabe desearle lo mejor, que haya un embarazo realmente muy bueno. Ser padre es algo maravilloso, a mí me ha tocado 2 veces y por lo tanto le deseo lo mejor a él y también a su compañera. Desearle todo lo mejor al presidente de la República y a su pareja. Creo que es una oportunidad para el presidente de la República, no solamente en la persona de Gabriel Boric, sino también a propósito del cargo el cual está desempeñando. Yo le deseo lo mejor. Buenos deseos a los que se sumó el senador de la UDI, Iván Moreira, pero sin dejar de hacer una reflexión. Y con mucho respeto y humildad, yo le dije al presidente de que pudiese su gobierno profundizar un poco más sobre el aborto libre. Palabras que fueron respondidas por el mandatario, quien agradeció el saludo del senador, pero enfatizó en que no se les olvida la convicción en torno a que las mujeres tienen derecho a decidir y que el aborto debiera ser una opción segura y legal. Yo creo que con él no hay problema de sentarse a conversar para poder explicarle que una cosa no quita la otra, son cosas totalmente distintas más bien. Lo que nosotros siempre hemos promovido es la maternidad y paternidad deseada y que las mujeres además puedan llevar sus procesos con decisión y que no les impongan nada, ¿no? Pero el presidente Gabriel Boric no es el único dentro del ámbito político que está en este proceso. Queremos enviar un cariñoso saludo a nuestro colega Gonzalo Vinter, quien el día de ayer le ha dado la bienvenida a Manuel, su hijo, y junto a su compañera. El diputado Vinter confirmó por redes sociales que se convirtió en padre. También la diputada republicana Chiara Barchiesi informó sobre su embarazo. En los próximos meses, además, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carol Cariola,
debiese comenzar su prenatal. Y en las siguientes semanas la ministra Vallejo iniciará el mismo periodo. Bueno, se puede. A mí me tocó compatibilizar siendo diputada y madre y ahora también como ministra, porque yo tengo otra hija y hay varios ministros también con hijos. O sea, no sé, pero pienso por ejemplo el ministro de Energía que tuvo bebé también hace poco. Bebés que llegan justo cuando la tasa de natalidad en Chile está cada vez peor. En septiembre hubo 10.820 nacimientos a nivel nacional, lo que equivale a una caída de 22,7% si se compara con el mismo mes del 2023. Hoy las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística muestran que Chile tiene una tasa global de fecundidad de 1,17 hijos por mujer. Eso nos pone hoy muy por debajo la tasa de reemplazo de la población, que son 2,1 hijos por mujer, pero además esa tasa nos está poniendo hoy no solamente con la fecundidad más baja de todas las Américas, sino también una de las más bajas del mundo, comparable solo con aquellos países que han tenido las fecundidades más bajas históricamente a nivel mundial. Uno de los problemas de la caída de la natalidad es que la población va en decrecimiento, lo que aumenta el desafío en ámbitos de trabajo, pensiones o economía. Por eso y otras razones, muchos han coincidido en que es una muy buena noticia la confirmada por quien ostenta la primera magistratura de la nación y que ahora se convertirá en un futuro papá. Alicia Contreras, editora internacional, y la información del área. Nos vamos a Francia porque el primer ministro va a tener que renunciar después de que se aprobara esta moción de censura en su contra. 3 meses duró como primer ministro en el gobierno más corto de Francia y segunda vez que ocurre esto, una censura de parte de la Asamblea Nacional. No ocurría desde 1962 y esto ocurre a raíz del presupuesto sobre seguridad social que el primer ministro intentó pasar a través de un decreto y no por votación. Se espera que mañana entregue su renuncia y el presidente Emmanuel Macron va a hablar a eso de las 8 de la noche, 4 de la tarde para nosotros, donde se espera que nombre a su nuevo primer ministro. Como se sabía que esto iba a ocurrir, el primer ministro, que ahí lo vemos, Michel Barnier, se despidió básicamente en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Como un honor. Considero un honor haber sido durante 3 meses y seguir siendo el primer ministro del pueblo francés, de todos los franceses. Y en el momento en que esta misión termine, quizá pronto, permítanme decirles que seguirá siendo para mí un honor haber servido con dignidad a Francia y a los franceses. No estoy presionando, no estoy pidiendo la dimisión de Emmanuel Macron. Estoy diciendo que llegará un momento en el que, si no tomamos la vía del respeto a los electores, a las fuerzas políticas y a las elecciones, entonces la presión sobre el presidente será cada vez más fuerte. Pero él es el único que tomará la decisión, el único que tendrá la última palabra sobre si quiere que los franceses vuelvan a votar antes de 2027 o si quiere seguir en el poder a cualquier precio. Es un punto importante lo que dice ahí la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, porque ahora las miradas están puestas sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo gobierno es hasta 2027. Sin embargo, ya la izquierda está pidiendo su renuncia y acá la agrupación nacional, la extrema derecha, si bien no le está pidiendo la renuncia, sí está exigiendo presión sobre Emmanuel Macron. Claramente. Nos vamos ahora a Corea del Sur, donde hay otra crisis importante porque después de este decreto de ley marcial que duró 6 horas, ya los partidos están pidiendo la salida del presidente de Corea del Sur, están buscando un juicio político en contra del presidente que se espera se vote entre jueves a sábado. Con esta salida entonces se busca juzgarlo por traición a la patria. Recordemos que él impuso esta ley marcial supuestamente para combatir las fuerzas comunistas en la política interior de Corea del Sur. Sin embargo, el presidente está atravesando una crisis de desaprobación. También estaba siendo cuestionado por la oposición que tiene mayoría en la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Escuchemos lo que dijo la oposición respecto al presidente. Lo intentarán de nuevo para corregir sus deficiencias después de haber fracasado una vez. Cuando llegue ese momento, nosotros, los ciudadanos, junto con el Partido Democrático de Corea y nuestros legisladores, daremos un paso adelante y lucharemos para asegurar la victoria. En el momento en que se den cuenta de que la ley marcial impuesta con el poder militar es ineficaz, creo que recurrirán a iniciar un conflicto localizado. El riesgo de provocar a Corea del Norte y, en última instancia, desembocar en un conflicto militar es considerablemente alto.
Si se aprueba esta salida, tendrían que haber elecciones anticipadas en Corea del Sur. Y nos vamos a Estados Unidos porque ocurrió esta imagen que es alarmante. Un director ejecutivo de una empresa de salud, ahí lo vemos, fue asesinado a tiros en pleno Manhattan, en Nueva York. Ahí un encapuchado lo asesinó. Él es Brian Thompson, de 50 años, y es director ejecutivo de United Healthcare. Ahí lo vemos en pantalla. No había visto la noticia, pero no había visto la imagen, Alicia. Impactante, las cámaras de seguridad que obtuvo CNN. Y este hombre es CEO de una empresa de seguros de salud. No se sabe el motivo de por qué esta persona, supuestamente el encapuchado, lo mata, pero sí la policía dice que parece ser un tiroteo selectivo, porque él espera que salga este director ejecutivo. Se dirigía, de hecho, a una conferencia anual de inversores de empresas, y a las 7 de la mañana lo mata. Todavía no pueden atraparlo y hay una recompensa entonces para quien dé datos de este encapuchado. Vamos a terminar con noticias más alegres. Nos vamos con Beyoncé, porque fue elegida la mejor estrella pop del siglo según Billboard. En un ranking de 25 artistas, Beyoncé fue la elegida. Hubo polémica, porque en segundo lugar quedó Taylor Swift. Y tuvieron que salir a dar explicaciones de por qué escogieron a Beyoncé. Dijeron que por su larga carrera y impacto y evolución que ha tenido esta artista. Hay dos latinos, está Shakira y Bad Bunny también en esta lista. Pero Beyoncé es la elegida. J-Lo, ¿no? O sea, tengo que revisarlo. En tercer lugar estuvo Rihanna, pero latinos, Bad Bunny y Shakira. Bien representados igual. Ya pues. Muy bien, con el ritmo vamos a bailar con Beyoncé. No, tranquilidad. No vamos a bailar como Beyoncé. Pero Bonica baila muy bien. Alicia también. Es una reina también de las pistas nacionales e internacionales. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más en CNN Prime. Miércoles 4 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.